Por favor, pasen conmigo a 2 Corintios capítulo 4. El tema de hoy es tesoro en vasos de barro. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Así de simple. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Básicamente se interpreta de tres maneras. En el versículo, en el contexto donde está ese versículo y cómo ha sido usada la palabra que estudiamos o el registro que estudiamos o el concepto que estudiamos, cómo fue usado anteriormente, es decir, en otras epístolas, en los evangelios o en el Antiguo Testamento. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es el contexto de sí misma. La palabra se nos explica a nosotros, explicándonos a Dios. Es una simple regla de estudio esta, que nos ayuda a ubicar cada porción de la verdad dentro del contexto en donde está metida, donde está inmersa. A la vez, siempre hay que tener en cuenta, ya lo dije, lo repito y probablemente lo vuelva a decir, porque es muy importante entender que la Biblia es el contexto de sí misma. A veces nosotros hacemos lecturas apresuradas y por lo tanto hacemos también interpretaciones apresuradas. Un caso típico de un posible error de interpretación es el que puede darse al hacer una lectura apresurada de 2 Corintios capítulo 4, donde estamos en el versículo 7. Si hacemos una lectura apresurada, haremos entonces, lo más probable es que hagamos una interpretación apresurada y inexacta. Ahí en 2 Corintios 4, 7 la palabra dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así, de manera aislada, sin tener en cuenta el contexto donde está metido este versículo, podríamos pensar, por ejemplo, que el tesoro es el Espíritu Santo dentro de cada hijo y que los vasos de barro son nuestros cuerpos físicos, es decir, nosotros y nuestra humana fragilidad. Muchas veces ocurre que el estudiante bíblico encuentra un versículo y lo magnifica como con una lupa, interpretándolo sin tener en cuenta su contexto. En otras enseñanzas habíamos dicho que se toma esa supuesta lupa, se agranda el versículo y uno se olvida que alrededor del versículo hay una Biblia que te ayuda a entender ese contexto, te ayuda a entender esa verdad en ese versículo. Vean, verdaderamente el Espíritu Santo es un tesoro de la gracia de Dios y nosotros podríamos ser comparados con vasos de barro. Pero ¿es eso lo que quiere decir este versículo? Y la única manera de saberlo, de responder esta pregunta, es ir al contexto. Nosotros vamos a ver a medida que desarrollamos la enseñanza que hay que prestar atención, en realidad en todos los casos, por supuesto, pero en este caso que nos ocupa hoy, necesitamos prestar atención a los pronombres nosotros y vosotros, que nosotros vamos a estar leyendo varias veces en este contexto. Por eso es importante, muy importante, estudiar estos pronombres. Así, nosotros estudiando los pronombres para saber a quién se refiere nosotros y vosotros, entonces nosotros estaremos caminando sobre terreno bastante más seguro. Para eso tenemos que ir al comienzo de la epístola, 2 Corintios capítulo 1. Hoy no nos vamos a mover mucho de aquí, algo tendremos que ir a otros lados, pero vamos a estar mucho rato aquí. 2 Corintios capítulo 1. En el versículo 1 leemos: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Queremos entender bien un versículo de 2 Corintios
4, del capítulo 4 de 2 Corintios, entonces necesitamos entender el contexto para saber quién está hablando y qué está diciendo ahí Pablo por revelación de Dios. Entonces vemos que acá está Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, ya estamos entrando más en tema. Ya podemos ir viendo un poquito mejor quién es nosotros y quién es vosotros. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿ven el énfasis que hago en los pronombres? En nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Ven? Es muy importante saber a quién se refiere, a quién está hablando, porque esta es una epístola escrita por Pablo, pero dada por Dios a la iglesia. Y cuando hablamos de nosotros y de vosotros, muchas veces se refiere a nosotros, los hijos de Dios, en cualquier época que se trate, en cualquier momento que se lea la epístola que sea que estemos leyendo. Por eso es importante entender primero los pronombres para que entendamos mejor el versículo que nos ocupa en la mañana de hoy. Vean, Dios es Padre de todos nosotros. Jesucristo es nuestro Señor, o sea, es Señor de todos nosotros. Dios nos consuela a todos nosotros, aunque no estemos en Acaya. Eso es muy cierto. Además, nosotros todos podemos consolar a otros hermanos por medio de esa consolación con la que todos nosotros somos consolados por Dios. Todo esto es verdadero y es general, es genérico, digamos, para todos los creyentes, no solamente para los que están en Corinto y en los que estaban en Corinto y en toda Acaya. Pero en este contexto, porque nosotros ahora estamos enfocándonos en este contexto para entender esta verdad y ver cómo se aplica a mí, que estoy 2000 años de diferencia con ellos. Pablo está destacando la consolación que él mismo y Timoteo recibieron durante su esforzada labor. Ellos pasaron penurias en Asia, lo vamos a leer en un rato más. Ellos pasaron penurias por proclamar el Evangelio. Por eso habla de que ellos dos fueron atribulados, ahí en el versículo 4, cuando dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, está hablando de las penurias que ellos pasaron en Asia. Ahora bien, yo me voy a tomar, mientras ustedes leen directamente del texto de la Reina Valera 1960, yo me voy a tomar la atribución acá de hacer algunos reemplazos que ustedes van a ver en el contexto que son lógicos. Yo no pretendo cambiar la palabra de Dios. Simplemente quiero hacer énfasis en cada palabra que vamos a leer que yo cambie para que se entienda bien quiénes hablan y a quiénes le hablan y qué es lo que les dicen. Versículo 6 dice, pero si somos, nosotros dos, Pablo y Timoteo, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, es decir, para la consolación y la salvación de los corintios, con todos los santos que están en Acaya, como habíamos leído un rato antes. Bien. O si somos consolados, nosotros dos, Pablo y Timoteo, es para vuestra consolación y salvación, es decir, para ellos a quienes se está dirigiendo la carta. La cual, es decir, hablando de esta consolación, al decir la cual, habla de esa consolación, se opera en el sufrir, ustedes los corintios,
las mismas aflicciones que nosotros dos, ¿me permiten decir eso? También padecemos. Bien, esto no quiere decir que las aflicciones soportadas por los corintios fueron literalmente idénticas en intensidad a las que sufrieron Pablo y Timoteo. ¿Cómo medir la intensidad de la tribulación que ellos pasaron en Asia comparada con la tribulación de los corintios? Es decir, vamos a ver, Pablo no está diciendo, vean, nosotros pasamos una tribulación de 8,7 en la escala de Pablo. Y ustedes están ahora en 7,3, ustedes están menos atribulados que nosotros. No se puede hacer esa comparación, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo acá es otra cosa. Está diciendo que habla de la misma índole de tribulación, de la misma clase de tribulación, del mismo tipo de aflicción, como es la oposición que padeció la iglesia de Corinto. Si ustedes luego leen en Hechos capítulo 18, van a ver a qué me refiero. Es refiriéndose a la tribulación que pasó la iglesia de Corinto cuando Pablo llegó a Corinto y proclamaba el Evangelio. Sigamos nosotros acá en 2 de Corintios, capítulo 1, ahora vamos al versículo 7. Dice, recuerden que yo voy a reemplazar. Y nuestra esperanza, es decir, la esperanza de nosotros dos, Pablo y Timoteo, respecto de los corintios, de ustedes los corintios, es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, igual que nosotros. Todos, la palabra dice que nosotros padecemos las mismas cosas, no importa dónde estemos, en qué lugar del mundo estemos, cuál sea la circunstancia, cuál sea tu gobierno. Hay padecimientos que son similares, por eso no podemos poner una escala de padecimiento, pero hay padecimientos similares. Bueno, 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación de Timoteo y la mía, que nos sobrevino en Asia. Pues nosotros dos fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Es decir, la tribulación superó las fuerzas de ellos. Es importante entender esto, porque ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos no dijeron, pero ¿cómo? El Señor Jesucristo dijo que vino a tener una vida abundante y esto de proclamar la palabra, la verdad de vida abundante no tiene nada. No, ¿qué hicieron? Ellos siguieron proclamando el Evangelio, se reposaron en Dios, reclinaron sus vidas en Dios, le oraron echando toda ansiedad y siguieron proclamando el reino de Dios sin pensar de ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está la abundancia si yo proclamo la palabra y tengo estas tribulaciones en Asia? ¿No dice eso? Entonces, quienes proclaman el éxito en lugar de proclamar el Evangelio, debieran pensar bien qué es lo que le están proclamando a la gente, en lugar de ahuayentar el Evangelio. Porque estos hombres, tanto Pablo y Timoteo como los corintios, padecían estas tribulaciones. Entonces hay que pensar un poquitito y hay que leerla toda la Biblia. Bien. ¿Dónde estuve o dónde quedé? De nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues Timoteo y yo fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué número le pondrías a la tribulación de Pablo y Timoteo? ¿No estaría cerca del 10 en la escala tuya? Tremendo lo que estaban pasando estos hombres. Bien, pero nosotros dos tuvimos en nosotros mismos sentencia, pero nosotros dos, quise reemplazar yo, pero nosotros dos tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también los corintios, ustedes los corintios, mirá lo que hicieron, al enterarse por el grupo de WhatsApp que tenían, se enteraron de que estaban pasando esta tribulación, entonces ¿qué hicieron? Cooperaron orando, fíjense qué manera de cooperar, orando, sin WhatsApp, señores, era un chiste lo mío.
Nosotros hoy tenemos enseguida la noticia de que un hermano está padeciendo por alguna cosa, por lo que fuere, no sé, un tema de salud, de trabajo, lo que fuere. Che, mirá, me dan una manito orando, y bueno, y nosotros ahí al toque nomás, rápido, al tiro, como dicen en Chile. Ahí nomás empezamos a orar por la situación de nuestros hermanos, cooperando con ellos, como dice el 11, cooperando también ustedes los corintios a favor de Timoteo y mío, con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de Pablo y Timoteo, de nosotros, por el don concedido a nosotros, Pablo y Timoteo, es contexto, damas y caballeros, a nosotros, por medio de muchos. Bueno, qué tremendo. Este dato de nosotros y vosotros es muy importante como parte del contexto, en realidad, de toda la epístola, y muy particularmente importante para con el versículo que nosotros estamos tratando. Segunda de Corintios 4, versículo 7, lo repetimos, no hace falta que vayan. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos, ya ahí vamos entendiendo más cuando decimos tesoro, cuando decimos tenemos, a quién se refiere, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muy bien, ¿quiénes tenemos este tesoro? Nosotros ¿quiénes? Sabiendo la diferencia entre ambos pronombres, ambos pronombres, ambos pronombres, se me luenga la traba. Ya podríamos nosotros poner en duda que este tenemos se refiera a todos los corintios y ya no estamos tan seguros de que tesoro se refiera al Espíritu Santo. Lo que acabamos de ver nosotros en la primera parte de la epístola es el contexto remoto. Ahora vayamos al contexto más cercano del versículo que nosotros hemos colocado bajo el microscopio. Bueno, vamos a ir al capítulo 3, donde se continúa usando el nosotros refiriéndose a Pablo y Timoteo y el vosotros a los corintios. 2 Corintios 3, versículo 1, dice... Comenzamos, es bárbaro cuando ustedes leen la epístola toda, que es una buena práctica siempre leer, es una buena práctica leer la Biblia, punto, ahí está, listo, de cabo a rabo y de rabo a cabo. ¿Cuántas veces en la vida? Todas las veces que puedas, Digamos, si yo te dijera, bueno, agarrá y léete todo Génesis, te doy 30 minutos, yo estaría loco. Pero, no sé, en menos de 30 minutos vos te podés leer toda 2 Corintios o toda 1 Corintios para entender el contexto general de lo que está hablando. Eso es siempre bueno hacerlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo esta mañana aquí. 2 Corintios 3, versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a Pablo y a Timoteo, a nosotros dos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta? Ya ven que nos ayuda a haber entendido los pronombres antes, al comienzo de la epístola, para continuar leyendo, acercándonos al 4:7 y ver de quién habla y quiénes son los que hablan y a quiénes le hablan. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes los corintios? ¿O de recomendación de vosotros los corintios? Nuestras cartas, es decir, las cartas de Pablo y Timoteo, sois vosotros, los corintios, escritas en nuestros corazones, es decir, en los corazones de ellos dos, de Pablo y Timoteo, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que ustedes los corintios son carta de Cristo expedida por nosotros dos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos nosotros dos, es decir, Pablo y Timoteo, mediante Cristo para con Dios. Vean, en el 5 dice, no que seamos competentes por nosotros dos mismos, para pensar algo como de nosotros dos mismos, es decir, como que nosotros somos gran cosa. No es eso. No estamos diciendo que tenemos todo lo que nos hace falta, que sabemos todo, que estamos bien parados, que no tenemos ningún drama. No, nuestra competencia no viene de Pablo y de Timoteo, viene de Dios, va a decir en un rato, sino que nuestra competencia, dice Pablo, de él y de Timoteo, proviene de Dios.
6. El cual asimismo nos hizo a nosotros dos ministros competentes de un nuevo pacto. Está añadiendo información que vamos a necesitar para entender el versículo 7 del capítulo 4. Está hablando de ellos dos, que son ministros, es decir, que ministran, competentes de un nuevo pacto. Me está aportando unos datos valiosísimos. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Bueno, esperemos y lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo todo de a poquito, pero esto está bien claro. Dios hizo a Pablo y Timoteo ministros competentes de un nuevo pacto que tiene que ver, aparentemente por lo que acabamos de leer, con el espíritu que vivifica y no con la letra que mata. Y no es aparentemente, sino concretamente. Verdaderamente eso es lo que acabamos de leer. Seguimos nosotros en contexto con los pronombres que estamos estudiando. Habla de los dos maravillosos hombres que figuran en la primera parte de la epístola. Ellos dos tenían este maravilloso ministerio para el que Dios los había hecho competentes. Nos falta un cachito más acerca del ministerio, pero ya sabemos que cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? Vamos al versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte, bueno, está entrando a comparar uno que acaba de decir que el nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, leímos en el 6, más el espíritu vivifica, y el 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Muy glorioso, muy refulgente, muy reflectado, muy iluminado, pero iba a perecer. Fíjate cómo nos está añadiendo cada vez más al contexto para entenderlo bien. Quedan ninguna duda ahora de que habla del viejo pacto, del pacto de la ley de Moisés, que mata, dice acá que mata, y del ministerio del nuevo pacto, el del Espíritu, el que vivifica, el que proclamaban Pablo y Timoteo. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Dejen un dedo acá o una marca en 2 Corintios porque vamos a regresar y vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Claramente, el ministerio de la ley tenía gloria. ¿Qué duda cabe? Tenía gloria, claro que tenía gloria, pero es muy superior la gloria que tiene el nuevo ministerio. Si comparamos glorias, la gloria de este nuevo ministerio en el cual nosotros vivimos es más gloriosa, es más grandiosa que la gloria que tenía el que ministraba Moisés. Así que el del nuevo pacto, hecho en la sangre de nuestro valiente Señor Jesucristo, es más glorioso. Hebreos 10, quiero mostrarles algo. En el versículo 1 comenzamos, donde dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nosotros estamos en los bienes venideros. Esto es, los bienes que ya vinieron, ya no son más venideros, ya vinieron. No la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, lógicamente. Ofrecían todo el tiempo porque no había una limpieza absoluta, total, como la hay ahora. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Bueno, eran sacrificios insatisfactorios,
eran hasta que viniera el perfecto sacrificio sustitutivo de un hombre idéntico en todo al primer hombre que pecó. Pecó un hombre nos libró de aquel pecado. Hombre pecó, desobedeciendo, hombre obedeció y a través de su muerte recibimos todo lo que tenemos hoy día. Bueno, el Señor Jesucristo expió los pecados del pueblo consigo mismo como ofrenda. No ofreció un toro, no ofreció un macho cabrío. Él fue el Cordero Pascual. Él se ofreció a sí mismo. Él era sumo sacerdote y tenía el derecho delante de Dios de ofrecer ofrendas a Dios. Bueno, se ofreció a sí mismo. Ese sacrificio fue satisfactorio. Por eso no hay más sacrificios. Él nos sustituyó pagando en lugar nuestro. El suyo fue un sacrificio válido y satisfactorio. Por lo tanto, el beneficio es perpetuo. No como los anteriores, que eran sombra de lo que había de venir en nuestro Redentor. Si estos sacrificios, los anteriores, hubiesen sido satisfactorios, no habría habido necesidad de hacerlos una y otra vez y otra vez y otra vez. El del Señor Jesucristo se hizo una vez para siempre, por todas. Versículo 11 del mismo Hebreos 10, versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, el que esté sentado no significa que está pensando a ver qué puede hacer. Vamos a pintar acá esta nube de otro color. Nada que ver. Sí, que esté sentado no significa que está inactivo. Que esté sentado quiere decir que ya terminó todo lo que tenía que hacer. Y está a la diestra de Dios, que es la mano de bendición, orientalmente hablando. Entonces está trabajando, pero a recontra full. Mucho más que cuando estaba sobre la tierra. Imagínense, ahora nuestro querido Señor como espíritu vivificante, imagínate todo lo que debe hacer por nosotros. Así que sentado no significa inactivo, sentado significa que terminó todo, y a la diestra que está recontra bendiciendo, pero todo el tiempo. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué lindo versículo para recordar! Mirá lo que dice. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, antes era como que tenían un bote, una caneca, un tacho, como lo llamen, así, un balde, una cubeta. Llena, venía el pecado, se iban juntando los pecados ahí, venía el sacerdote y bueno, hacía una limpieza con un buen detergente. Y bueno, ahí lo dejaba, pero no estaba limpio del todo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Agarró la caneca y la tiró. La desapareció, la aniquiló, no existe más. ¡Fum! Fefe, no está más. La caneca o el bote o la basura, el tacho, como lo llames. Por eso esta gente esperaba tanto al Mesías. Todos los sacrificios que hacían era una sombra, era un tipo, el simbolismo de lo que vendría, porque esos sacrificios, aquellos anteriores, no podían quitar los pecados, solamente los cubrían. Era una medida amorosa en extremo, ni hablar. Bien, vino de Dios, caramba. Es una medida, pero amorosa en extremo, una medida absolutamente amorosa de parte de nuestro Dios, aunque en realidad, comparada con lo que tenemos ahora, fue parcial y pasajera mientras venía el Cristo, que iba a ser un hombre como el que había pecado. No vayan, yo lo leo,
pero si llegan rápido a Éxodo 34, pueden ir y después vamos a regresar a Hebreos. En Éxodo 34, en el versículo 28 dice, y él estuvo allí con Jehová, refiriéndose a Moisés, 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vean, la ley era figura o tipo de lo que había de venir. Jesús trajo un nuevo pacto superior al de Moisés. Este gran hombre de Dios, este maravilloso varón de Dios, Moisés, era figura del que había de venir. Entonces, la ley era figura de lo que había de venir, de un nuevo pacto. Y Moisés era figura del que había de venir. Hebreos 7, si se quedaron en Hebreos, vayan al capítulo 7, en el versículo 19 leemos lo siguiente. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Fíjense, comparándolo al Señor Jesucristo con Moisés, lo que trajo Moisés fue esperanza, caramba. Bueno, la de Jesucristo es una mejor esperanza. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto, mejor esperanza, mejor pacto. Caramba, cuánto hemos avanzado con nuestro Señor Jesucristo. Y digo hemos, pero no hemos hecho nada para avanzar. Fueron avances hechos en nuestro bien. Nosotros no hicimos nada, excepto recibirlos. Tenemos que ser gratos a eso y hacer algo al respecto. Hebreos 8, por favor. Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio, mejor esperanza, mejor pacto, ahora tenemos mejor ministerio, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es todo mejor con el Señor Jesucristo. Caramba, si fue maravilloso lo de Moisés, ¿cuán maravilloso es lo de Jesús? Lo que Él ha traído. Hebreos 9, ahí nomás en el barrio. Versículo 23 dice, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quiere decir que el sacerdote se presentaba en un lugar que lo representaba a Dios. Bueno, este gran sumo sacerdote, este apóstol, nuestro Señor Jesucristo, no se presentó en el lugar que representaba a Dios. No. Nuestro Señor se presentó delante de Dios. ¿Cómo no va a ser todo mejor? 25. Bueno, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está diciéndote que la sangre de Jesucristo era la propia. Él ofreció su propia sangre. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado, no para lavar la caneca o el tacho o el bote. No. Lo hizo para quitar de en medio el pecado. No limpió nada, lo sacó. No es que no limpió, lo que yo quiero decir es que no fue tan solo una limpieza, lo sacó, no está más. Así que la similitud entre estos dos grandes hombres, Moisés y Jesús, se hacen obvias. Cuanto más estudiamos la palabra de la mano de Jesús, nosotros tenemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos trajo a nosotros una mejor esperanza, un mejor pacto, un mejor ministerio, mejores promesas, mejores sacrificios y como si esto fuera poco, damas y caballeros, quitó de en medio el pecado. Bueno, lógicamente,
si comparamos las glorias, la del nuevo ministerio es más eminente, más gloriosa, más refulgente que la que tuvo el viejo pacto. No es que aquella no fue gloriosa, fue maravillosa, caramba, fue muy amoroso de parte de Dios hacer toda esta ingeniería hasta que llegara el Mesías. Qué maravilloso de parte de nuestro Dios. Qué agradecida seguramente tiene que estar esa gente de haber tenido eso mientras llegaba el Mesías. ¡Qué maravilla! 2 Corintios capítulo 3. Ahí vamos a seguir en el versículo 11, que dice, porque si lo que perece tuvo gloria, el ministerio del viejo pacto, ojo que no estamos generando contexto, estamos generando entendimiento en cuál es el contexto de 2 Corintios 4:7. Bueno, entonces, si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hasta yo me doy cuenta, mirá si será obvio. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En la ley iba a ser abolido, para que no pusieran la vista en él, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan en el Señor, ¿qué es lo que va a pasar con el velo? Se les va a quitar, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahora vamos al 18 y hago este cambio en lo que dice ahí, pero ustedes van a entender por qué lo hago ahora. Dice, por tanto, Pablo, Timoteo, los corintios y nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien, para todo estudiante bíblico resulta obvio que el contexto es el ministerio que el texto bíblico llama alternativamente del nuevo pacto, del Espíritu y de justificación. Así lo llama en todo lo que hemos leído. Ese ministerio tiene la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Definitivamente, ese ministerio es un ministerio brillante, glorioso y reluciente. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo Timoteo y yo este ministerio, ¿vieron el contexto? Este ministerio, según la misericordia que él y yo hemos recibido, no desmayamos. Ellos venían de padecer en Asia por predicar el nuevo pacto y no desmayaron. El contexto sigue hablando de ellos dos. Dice, antes bien, él y yo, Timoteo y yo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Evangelio significa buena nueva. Y el predicar el nuevo pacto era una buena nueva y muy buena. ¿Sabes una cosa? Al día de hoy sigue siendo una buena nueva. Para algunas personas ya no es nueva para nosotros, pero para algunas personas será nueva. Y si vos la presentás, aunque no la presentes, es buena. Así que es una buena nueva para darle a las personas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Vamos viendo gloria, vamos viendo reflectores por todos lados cuando hablamos de este nuevo pacto.
que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ay, qué bueno que diga esto. No dice el cual es Dios, dice es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ah, qué buen detalle. Pablo y Timoteo, contexto, ¿se acuerdan? Ellos dos no se predicaban a sí mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es lo mismo que hacemos nosotros, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Se vuelve clarísimo leyendo el contexto que Pablo y Timoteo no se predicaban a sí mismos, sino a Jesucristo y a ellos dos como siervos de los corintios. Pablo no era el centro de sus enseñanzas, sino el Señor Jesucristo y Dios. En ellos enfocamos siempre, en el Señor Jesucristo y en Dios, enfocamos siempre nuestra prédica. Ahora, lamentablemente se observa que no todas las personas que dicen predicar la palabra de Dios verdaderamente lo hacen. Hay una tristísima gran cantidad que ni siquiera tiene una Biblia sobre el atril. A la vez es vergonzoso que algunas personas acepten eso como la prédica de que su predicador tiene que predicar. Eso no es normal, damas y caballeros. Eso es bíblicamente insano. No vamos a nuestras reuniones en realidad para entretenernos, porque el tipo es un buen locutor. No sabés lo lindo que habla. No importa que no sea la palabra, pero habla lindo. Y en su Facebook no sabés qué memes hermosos tiene. Ninguno es la palabra, pero dice unas frases que realmente te dejan pensando. Viejo, hacete ver. Si un meme que tiene frases con la palabra aguachentada, como si fuera deteriorada, como si fuera que le echan agua para sacarle valor, y eso te llena de emoción, hacete ver. Andá al emocionólogo, que te vacune con algo. Nosotros no vamos a nuestras reuniones para entretenernos, nos entretenemos en ellas, caramba, claro que sí, si está la palabra, que es lo que buscamos, es un gusto ir a nuestras reuniones. Qué bien que la pasamos, no vamos para pasarla bien. Es buenísimo pasarla bien, pero ese no es el propósito, el fin para el que nosotros vamos. Nosotros vamos para crecimiento, para nutrición espiritual, para aprender más, para estar en comunión con nuestros hermanos en Cristo. Porque no vamos porque acomodamos nuestros horarios y entonces nos conviene tal horario o tal maestro porque la verdad es muy gracioso o bien hablado. No, nosotros vamos aunque no tengamos el tiempo, nos hacemos el tiempo porque queremos estar aprendiendo la palabra de Dios de los labios de alguien que enfoque su prédica en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Enseñamos lo que sabemos de nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Y trabajamos para que la gente vaya a Dios a través de Él, a través de nuestro Señor. Nadie va a Dios a través del predicador. ¿Qué les pasa? Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, sigue hablando de brillo, ¿ves? Hay que ponerse los anteojos ahumados ahora, porque es todo muy brillante aquí. Dice, de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo esto tan iluminante y resplandeciente está contenido en el Evangelio de liberación del Señor Jesucristo acerca del reino de Dios. Cuando vos proclamás este Evangelio, es refulgente este Evangelio. Tu proclama es refulgente, anda con toda confianza que estás llevando, no luz, recontraluz a la gente en tinieblas. Y acá dice para iluminación, es decir, para iluminar a otros con este precioso y esplendoroso conocimiento. Es impresionante que un vaso de barro, que una vasija de barro pueda contener semejante tesoro. Nuestros cuerpos, nuestro viejo hombre está sujeto a aflicciones y muerte. Ese fulgor iluminante dentro de esa vasija, ¿de quién creen que proviene? ¡De Dios! Ese fulgor viene de Él.
Él es el Dios que creó la luz física en el mundo. Sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz en Génesis 1? La luz fue la luz. Así que Él puede hacer resplandecer en nosotros la grandeza de su conocimiento. Pablo fue separado por el Señor para que al anunciar el Evangelio la gente se convirtiera de las tinieblas a Dios y de la potestad de Satanás a la de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo lo llamó. El versículo 6, ¿se recuerdan que ahí termina hablando de la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo? Pues Dios nos dio una muestra viva de su gloria, fue una representación concretísima de esa gloria en su Hijo nuestro Señor. Por favor, vayan al Evangelio de Juan. Sin dejar, bueno, no importa que dejen ahí, leemos luego 2 Corintios, pero ahora quiero que vayan a Juan capítulo 14, por favor. En el versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, dale, Felipe, despertate. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 17, estamos hablando de que el Señor Jesucristo era un reflejo concretísimo de Dios. Juan 17, versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. No era de Él, le venía de su Padre. Él no era Dios. Si iba a tener la gloria de Dios, la tenía que obtener de Dios. Dice, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora yo voy a Hebreos, si llegan ustedes conmigo bien, Hebreos capítulo 1. Recuerden que después vamos a terminar en 2 Corintios 4. Hebreos capítulo 1, ahí nomás. La primera parte del versículo 3 dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, no era la gloria, era el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. No era su sustancia, era la imagen misma de su sustancia. El Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y ahora sí, 2 Corintios capítulo 4. Aquí nosotros en este versículo estamos viendo que este ministerio del nuevo pacto es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, con mayor entendimiento leemos 2 Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro, ya sabemos de qué habla y ya sabemos quiénes Él tenemos aquí, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tenían Pablo y Timoteo? Pues tenían el ministerio del nuevo pacto. El tesoro consiste en la grandeza del Evangelio de Jesucristo y en la gloria de Dios hecha evidente a través de ese Evangelio. Es la luz de Dios y la luz del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Vean, al decir vasos de barro acá no es despectivo, para nada, por favor, como tampoco fue despectivo comparar a ambos ministerios, el de la ley que mata, decía, y el nuevo que tenemos nosotros hoy, nada que ver. Lo que hace aquí Pablo es comparar el inconmensurable valor de la gloria que trae ese evangelio con el valor que tiene el receptáculo, digamos, donde fue colocada, es decir, Pablo y Timoteo en este contexto. Lo mismo es con nosotros, damas y caballeros, por eso este versículo es útil para nosotros también, pero sabemos de quién habla, pero es útil para nosotros también. Porque cuando proclamamos el Evangelio, nuestros pies son hermosos, dice la palabra de Dios. O sea, la verdad que somos vasijas, vasos de barro, frágiles humanos,
pero la hermosura del Evangelio que llevamos nos hace bellísimos, al mundo inclusive, al mundo caído, al mundo oscuro al que vamos a proclamar el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, qué privilegio tan grande tenemos. Esto que hacían Pablo y Timoteo es lo que hacemos nosotros hoy día. Ese es el tesoro que ellos tenían, aún a pesar de su débil humanidad. Pues Dios los había hecho competentes. ¿Quién te hace competente a vos? ¿Ves cuánto tiene que ver con vos? A pesar de esa fragilidad tan obvia, Dios nos hace competentes. Casi llegaron a la muerte por predicar el Evangelio en Asia. La excelencia del poder siempre, siempre es de Dios. Muchas veces, aún al ojo no entrenado, a la persona más desavisada, es evidente que el trabajo de la proclama del reino de Dios se debe al poder de Dios y no al de la vasija. Por eso, nosotros podemos hacer como Pablo y Timoteo en favor del mundo que nos rodea. Dejemos que refulja en nosotros, en nosotros, que ilumine, que reflecte, que brille en nosotros el Evangelio del reino de Dios, anunciando el nombre del Rey de ese reino, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por no solo nos das tu palabra para nosotros, para nuestra bendición, sino para llevar a los demás, Dios, quien es uno, para que vos hagas eso, pero lo hiciste. Somos competentes por vos y no por nosotros mismos. Bueno, ya lo sabíamos, cualquiera de nosotros en nuestra honestidad sabemos que si no fuera por vos, Dios, ay Dios, gracias en el nombre del Señor Jesucristo por proclamar este precioso Evangelio, el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que vos pusiste encima de todo nombre abajo del tuyo. En el nombre de Él es que te doy gracias. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho, nos vemos.